La Navidad siempre ha sido mi época favorita, llena de risas, tamales y el inconfundible aroma a ponche. Ese año, sin embargo, el aire festivo se cortó con un escalofrío que aún hoy me persigue. Mi prometido Ricardo estaba sentado a mi lado en la sala de mis padres, el árbol de Navidad brillando con luces que no lograban iluminar la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Mi madre, con su eterna dulzura, sacó una caja empolvada de debajo del árbol. «Mira, mi hijita», dijo, «tus álbumes de fotos de cuando eras niña». ¡Qué recuerdos! Mi corazón se llenó de nostalgia al ver las tapas desgastadas. Había fotos de mi primera comunión, de excursiones escolares, de veranos interminables en el rancho de mi abuela. Ricardo sonrió al principio, observando conmigo, pero de pronto su cuerpo se puso rígido. Sus ojos, antes cálidos, se clavaron en una fotografía en particular. Era una imagen borrosa de un campamento de verano. Yo tenía unos 10 años, y detrás de mí, apenas visible, un grupo de niños jugaba. Ricardo se inclinó, su aliento se detuvo. Un murmullo apenas audible salió de sus labios, un susurro que me heló la sangre. ¿No lo ves? El ambiente se volvió pesado. Mi madre, ajena a la tensión, seguía hojeando otro álbum. Yo miré la foto de nuevo, intentando descifrar qué había perturbado tanto a Ricardo. Era solo una vieja foto de campamento, ¿verdad? Pero su rostro pálido, sus nudillos blancos apretando el borde del álbum, me decían que algo terrible se escondía en esa imagen. La curiosidad se apoderó de mí, una punzada fría en el estómago. ¿Qué podría haber en una foto de mi infancia que causara tal impacto en el hombre que amaba? Esa noche, la paz de la Navidad se desvaneció. Ricardo no podía dejar de mirar la foto. No me dio una respuesta clara, solo palabras fragment, hadas sobre una sombra y un secreto enterrado. La confusión se convirtió rápidamente en una inquietante sensación de traición. ¿Qué sabía el que yo no? ¿Y por qué lo había ocultado? La semilla de la desconfianza se plantó en mi corazón, creciendo con cada segundo de su silencio. Lo que descubrí después, desenterrando capa tras capa de un pasado que creía conocer, fue mucho más oscuro de lo que jamás pude imaginar. Esa foto de campamento, esa imagen inocente, era la clave de un engaño que había moldeado mi vida desde la infancia, una mentira tan profunda que se había incrustado en el tejido mismo de mi familia. Una verdad que al salir a la luz desataría un huracán de resentimiento y una obsesión implacable por la justicia. ¿Estás listo para adentrarte en un secreto familiar que trascendió generaciones, una historia de engaño y venganza que te dejará sin aliento? Porque la verdad de esa foto de campamento no solo destrozó mi compromiso, sino que reveló una traición tan íntima y devastadora que me empujó al límite. Lo que sucedió a continuación, la forma en que busqué la verdad y enfrenté a quienes me habían engañado, fue un viaje al corazón de la oscuridad. Prepárate, porque esta historia no es para los débiles de corazón. Lo que vas a descubrir te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la familia, la confianza y la verdadera cara de la venganza. La Navidad siempre había sido mi época favorita del año. El olor a pino fresco, los villancicos sonando en cada esquina de la Ciudad de México, el bullicio alegre en el Zócalo. Pero este año, algo se sentía diferente, un presagio sutil que se colaba entre las luces festivas. Mi nombre es Same Character from Section 1, y en ese momento mi vida parecía perfecta. Estaba a punto de casarme con el hombre de mis sueños, Alejandro, un arquitecto con una sonrisa que derretía el hielo y unos ojos que prometían un futuro brillante. Esa Nochebuena, la casa de mis padres en Coyoacán estaba llena de risas y el aroma inconfundible del bacalao. Mi mamá, con su entusiasmo contagioso, decidió que era el momento perfecto para desempolvar los viejos álbumes de fotos familiares. Alejandro estaba sentado a mi lado en el sofá, su mano cálida sobre la mía, mientras mi mamá desataba la cinta de un álbum forrado en terciopelo rojo, descolorido por el tiempo. Las primeras páginas mostraban fotos de mis abuelos, luego mis padres de jóvenes y finalmente mi propia infancia. Había imágenes mías con trenzas despeinadas, con mi primer uniforme escolar en mi fiesta de 15 años. Cada foto era un portal a un recuerdo, y yo reía al ver mi evolución, señalando detalles a Alejandro, que observaba con una curiosidad genuina. De repente mi mamá pasó una página y se detuvo. Era una foto de un campamento de verano al que fui cuando tenía unos 10 años. En la imagen un grupo de niños posaba torpemente frente a una cabaña rústica, con el Popocatépetl nevado al fondo.
Yo estaba en el centro con una camiseta de rayas y una sonrisa de dientes faltantes. Pero la atención de Alejandro no estaba en mí. Su cuerpo se tensó a mi lado tan rígidamente que sentí su hombro endurecerse contra el mío. Su respiración se volvió superficial, casi inaudible. Se inclinó sobre la foto, sus ojos fijos en un punto específico. Su rostro, segundos antes relajado y sonriente, se transformó en una máscara de asombro y lo que me pareció un miedo profundo. ¿Alejandro? ¿Estás bien?, le pregunté, mi voz teñida de preocupación. Él no respondió de inmediato. Su mirada estaba clavada en uno de los niños en la esquina de la foto, un chico de cabello oscuro y una expresión seria. El niño estaba ligeramente desenfocado, casi como una figura secundaria, pero Alejandro no podía apartar los ojos de él. Mi mamá, ajena a la tensión que se había instalado, comentó: «Ay, Same Character from Section 1. Mira a tu amigo, el que siempre te molestaba con las ranas». Yo sonreí, recordando al pequeño Mateo, un torbellino de travesuras. Pero Alejandro seguía inmóvil. Sus nudillos estaban blancos mientras sostenía el borde del álbum. Su voz, cuando finalmente salió, fue apenas un susurro áspero y lleno de una emoción que no pude descifrar. «No, no puede ser», murmuró, sus ojos aún fijos en la imagen. Luego giró lentamente la cabeza hacia mí, sus ojos, antes tan llenos de amor, ahora reflejaban una mezcla de pánico y algo más, algo que me heló la sangre. «¿No lo ves?», preguntó, su voz apenas audible. Mi corazón dio un vuelco. ¿Ver qué? La foto era solo un recuerdo inocente de mi infancia. No entendía su reacción, su terror. Me incliné para mirar la foto de nuevo, buscando lo que él veía, pero solo encontré la imagen borrosa de un niño en un campamento de verano. La atmósfera festiva se desvaneció, reemplazada por una tensión palpable. Mi prometido, el hombre con el que planeaba pasar el resto de mi vida, estaba temblando a mi lado por una vieja fotografía. Aquella Nochebuena, el brillo de mi futuro se empañó, y una semilla de inquietud se plantó en mi alma. No sabía que esa pequeña imagen contenía el secreto que destruiría mi mundo. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Alejandro no se movía, su mirada clavada en esa foto de campamento, como si la imagen contuviera un veneno que lo paralizaba. Intenté romper el hechizo, mi voz apenas un susurro. «¿Alejandro? ¿Estás bien? ¿Qué pasa?» Él no respondió de inmediato. Su mano libre se levantó lentamente temblorosa y señaló a un niño en la esquina de la foto, casi oculto detrás de otro campista. Era un niño pequeño con el pelo oscuro revuelto y una cicatriz distintiva justo encima de la ceja izquierda. Llevaba una camiseta de rayas, igual que yo, pero en tonos azules y verdes. Mi corazón se aceleró. Recordaba a ese niño. Su nombre era Ricardo. Había sido mi mejor amigo durante ese verano, mi cómplice en todas las travesuras del campamento. Alejandro finalmente habló, su voz ronca, apenas audible. ¿No lo ves? Sus ojos se levantaron de la foto y se encontraron con los míos, llenos de una mezcla de horror y algo más que no pude descifrar. Es él. Es Ricardo. Mi mente se negó a procesar sus palabras. ¿Ricardo? ¿Qué tenía que ver Ricardo con esto? Había pasado años sin pensar en él, una amistad de infancia que se había desvanecido con el fin del verano como tantas otras. Sí, es Ricardo, dije, mi confusión creciendo. Fue mi amigo en el campamento. ¿Lo conoces? La pregunta pareció golpearlo con una fuerza física. Alejandro se apartó bruscamente del álbum, como si estuviera ardiendo. Se levantó de golpe del sofá, tropezando con la mesa de centro, que vibró bajo el impacto. La atmósfera festiva de la sala se rompió por completo. Las risas de mis tíos y primos se apagaron. Mi mamá dejó de hojear el álbum, su rostro arrugado por la preocupación. Todos los ojos estaban fijos en Alejandro. «No es posible», exclamó, su voz ahora un susurro cargado de una furia contenida. Su rostro estaba pálido, casi lívido. «No puede ser él». Mi mamá, siempre pragmática, intentó calmar la situación. «Alejandro, querido, ¿qué ocurre? ¿Por qué te pones así por una foto de niños?» Él la ignoró, sus ojos fijos en mí, llenos de una acusación silenciosa. «¿Sabes quién es Ricardo, de verdad?», me preguntó, su voz baja y peligrosa. «¿Sabes lo que ese niño hizo?». La sala entera se quedó en un silencio sepulcral. Nadie se atrevía a respirar.
Las luces navideñas parpadeaban, arrojando sombras danzantes sobre el rostro atormentado de Alejandro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La forma en que pronunció esas palabras, la intensidad de su mirada, me indicaban que esto no era una simple coincidencia. Había una historia oscura que conectaba a mi prometido con un fantasma de mi pasado. No, Alejandro, no lo sé, respondí, mi voz temblorosa. Solo sé que fue un amigo de campamento. ¿Qué pasó? Él se rió, una risa hueca y sin alegría que erizó los pelos de mi nuca. ¿Qué pasó? ¿De verdad quieres saber qué pasó con Ricardo? Se acercó a mí, sus ojos perforando los míos, como si buscara una respuesta en lo más profundo de mi alma. Ese niño, dijo, señalando la foto con un dedo tembloroso. Ese Ricardo fue el responsable de la muerte de mi hermana menor. El aire se me fue de los pulmones. Mi prometido, el hombre que amaba, el hombre con el que me casaría, acababa de pronunciar las palabras más devastadoras que jamás había escuchado. La muerte. Su hermana. Ricardo. Las piezas no encajaban, pero el dolor en su voz, la furia en sus ojos, eran palpables, innegables. La felicidad de la Nochebuena se desmoronó a mi alrededor, revelando un abismo de tragedia y resentimiento. Mi mundo se estaba desmoronando. Las palabras de Alejandro se clavaron en mi pecho como astillas de hielo, cada una más afilada que la anterior. La Nochebuena, ese faro de alegría y tradición, se había transformado en un campo de batalla emocional. Mi mente, antes un torbellino de felicidad prenupcial, ahora era un laberinto de confusión y terror. ¿Muerte? ¿Su hermana? ¿Ricardo? La conexión entre Alejandro, esa foto de campamento y la tragedia que lo consumía era un rompecabezas cuyas piezas se negaban a encajar. Solo sentía la presión creciente de una verdad oculta, una que amenazaba con aplastarme. Sentí el impulso de huir, de correr lejos de esa revelación que prometía destruir todo lo que creía conocer. Pero la mano de Alejandro, antes tan reconfortante, ahora me sujetaba con una fuerza desesperada, anclándome a la silla, a esa sala llena de la dulce fragancia del ponche y el amargo sabor de la incertidumbre. Él no me miraba a mí, sino a la foto, sus ojos fijos en el niño de la camiseta a rayas, el mismo niño que yo había sido. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y solo existiéramos nosotros, la fotografía, y la sombra de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Mi mamá, ajena al drama silencioso que se desplegaba, intentó aligerar el ambiente. ¡Ay, qué recuerdos, mi niña! Ese campamento fue tan especial para ti. ¿Te acuerdas de Ricardo, tu mejor amigo de entonces? Siempre andaban juntos, como uña y mugre. Su voz, inocente y cariñosa, resonó como un trueno en la quietud tensa. En ese instante los ojos de Alejandro se levantaron de la foto y se clavaron en mi madre, luego en mí. No había asombro ni dolor, solo una furia fría y controlada que me heló la sangre. Ricardo, susurró Alejandro. Su voz tan baja que apenas la oí, pero cargada con una intensidad que me erizó los vellos de la nuca. Sí, me acuerdo perfectamente de Ricardo. Su mirada, antes llena de amor, ahora me atravesaba como cuchillos, buscando algo, juzgando algo que yo no entendía. La atmósfera se volvió densa, casi irrespirable. Los villancicos que antes me parecían alegres, ahora sonaban distorsionados como una burla cruel. La felicidad de la Nochebuena había sido una fachada, y detrás de ella una oscuridad esperaba. Intenté razonar con él, de alguna manera, de darle sentido a lo que estaba sucediendo. Alejandro, ¿qué pasa? ¿Por qué hablas de la muerte de tu hermana? ¿Qué tiene que ver eso con esta foto, con Ricardo? Mi voz temblaba no solo por el miedo, sino por la traición que sentía. El hombre que amaba, el hombre con el que había compartido mis sueños más íntimos, me estaba ocultando un abismo de dolor y resentimiento. La confianza, el pilar de nuestra relación, se estaba agrietando bajo el peso de su silencio. Él se soltó de mi agarre, su cuerpo temblaba ligeramente. Se puso de pie, su figura proyectando una sombra ominosa sobre la mesa de centro. Mi mamá, finalmente percibiendo la tensión, preguntó con voz vacilante: ¿Está todo bien, Alejandro? Te veo pálido. Él no le respondió. Sus ojos, oscuros y llenos de una rabia contenida, se posaron de nuevo en la fotografía, luego en mí. No es solo una foto, dijo Alejandro, su voz ahora más fuerte, llena de una amargura que nunca le había escuchado. Es el inicio. El principio de todo.
Se acercó a la mesa, sus dedos rozaron la imagen de mi infancia, de mi inocencia, y un escalofrío me recorrió la espalda. Ricardo no era solo tu amigo de campamento. Era mi hermano. La revelación me golpeó con la fuerza de un puñetazo, dejándome sin aliento. Mi hermano. La palabra resonó en el silencio, cargada de un peso que no podía comprender. Mi mente luchaba por procesar la información. Ricardo, mi amigo de la infancia, ¿el hermano de Alejandro? ¿Cómo era posible que nunca lo hubiera mencionado? ¿Por qué esta revelación ahora en medio de nuestra Nochebuena perfecta? La confusión se mezcló con una punzada de miedo. Ricardo era su hermano. ¿Qué significaba eso para nosotros? ¿Qué secreto más oscuro se ocultaba detrás de esa conexión? Alejandro se giró para mirarme, sus ojos ardiendo con una intensidad que me hizo encogerme. Y su muerte, continuó, cada palabra un martillo golpeando mi corazón, no fue un accidente. Fue un acto de negligencia. Y tú estabas allí. Su acusación me dejó helada. Yo. ¿Negligencia? ¿La muerte de su hermano? La realidad se distorsionó, mi mundo se tambaleó. La felicidad que había sentido minutos antes se desvaneció, reemplazada por un terror paralizante. La Nochebuena se había convertido en mi peor pesadilla. Mi mente se negaba a procesar sus palabras. ¿Yo? ¿Negligencia? El aire en la sala se volvió denso, irrespirable. La calidez de la Nochebuena se había esfumado, reemplazada por un frío que calaba hasta los huesos. Mi mirada se encontró con la de Alejandro, y en sus ojos no vi al hombre que amaba, sino a un extraño, a un acusador. Su rostro, antes tan familiar, ahora era una máscara de dolor y resentimiento. Mis padres, ajenos a la tormenta que se desataba entre nosotros, seguían charlando animadamente con otros familiares. El sonido de sus risas y el tintineo de las copas creaban un contraste cruel con el silencio sepulcral que se había instalado en mi alma. Quise defenderme, gritar, exigir una explicación, pero las palabras se me atoraron en la garganta. La acusación de Alejandro no era solo una ofensa, era una herida profunda, un ataque a mi propia esencia. Él se levantó abruptamente del sofá, sus sillas raspando el suelo con un sonido estridente que atrajo algunas miradas. Mi mamá volteó, su sonrisa se desvaneció al ver la tensión en el ambiente. ¿Todo bien, hijos?, preguntó, su voz teñida de preocupación. Alejandro ni siquiera la miró. Sus ojos seguían fijos en mí, cargados de una furia contenida que nunca antes le había visto. Necesito hablar contigo. Ahora, dijo, su voz apenas un susurro, pero con una autoridad que me heló la sangre. Me levanté, sintiendo que mis piernas apenas me sostenían. La sala de estar, antes un refugio de alegría, se había convertido en un campo de batalla. Lo seguí hacia el pasillo, lejos de las miradas curiosas, hacia el jardín trasero donde el aire frío de la noche me golpeó el rostro. La brisa helada no era nada comparada con la gélida determinación en los ojos de Alejandro. ¿De qué estás hablando? Logré balbucear, mi voz temblorosa. ¿Qué negligencia? ¿Qué tiene que ver la muerte de tu hermano con esto? Yo no entiendo nada. Mi confusión era genuina, mi mente luchaba por unir piezas de un rompecabezas que no sabía que existía. Él se rió, una risa amarga y desprovista de alegría. ¿No entiendes? Por supuesto que no. Has vivido tu vida sin recordar, sin cargar con el peso de lo que hiciste. Pero yo sí. Cada día. Cada maldito día de mi vida. Su voz se elevaba con cada palabra, su dolor palpable. Su resentimiento hirviendo a fuego lento. Ese campamento, continuó, señalando con un dedo acusador hacia la casa, donde el álbum de fotos aún estaba abierto. Ese fue el campamento donde mi hermano Marco murió. Se cayó de un acantilado. Dijeron que fue un accidente. Un trágico accidente. Pero yo siempre supe que había algo más. Mi corazón dio un vuelco. Marco. El nombre resonó en mi memoria, un eco lejano de una tragedia que había olvidado o reprimido. Un niño, un acantilado. Fragmentos de recuerdos, borrosos y distorsionados, comenzaron a surgir, como burbujas en un estanque turbio. Tú estabas allí. Eras parte del grupo que fue a explorar. Marco estaba contigo. ¿Lo dejaste sol? ¿Oh, verdad? Su voz era un látigo, cada palabra un golpe. Lo dejaste solo en el borde de ese acantilado. Y él cayó. La acusación me golpeó con la fuerza de un rayo. Mis rodillas flaquearon.
La imagen de un niño, un acantilado, un grito ahogado, destellos fugaces en mi mente. ¿Había sido yo? ¿Había estado allí? La negación luchaba contra una oleada de recuerdos olvidados, una verdad enterrada que amenazaba con salir a la superficie. No, no es cierto, tartamudeé, mis ojos llenándose de lágrimas. Yo no. No recuerdo eso. No pude haber. Si pudiste. Me interrumpió, su voz ahora un rugido que resonó en el silencio de la noche. Siempre fuiste imprudente. Siempre buscando aventuras. Y Marco, mi hermano pequeño, te admiraba. Te seguía a todas partes. Confiaba en ti. Sus ojos ardían con un fuego que no era de amor, sino de una profunda y dolorosa traición. ¿Sabes lo que es vivir con la culpa de saber que tu hermano murió por la negligencia de alguien más? De saber que la persona que lo llevó a su muerte ha vivido una vida feliz, sin una pizca de remordimiento? Su voz se quebró, pero su mirada se mantuvo firme, implacable. Yo sí lo sé. Y esa persona eres tú. El mundo a mi alrededor se desvaneció. Las luces de Navidad, la música, las risas de mi familia. Todo se redujo a la figura de Alejandro, su rostro contorsionado por el dolor y la ira, y la terrible acusación que pendía entre nosotros como una espada de Damocles. La Nochebuena, el día más alegre del año, se había transformado en el día de mi juicio final. Y el juez, mi propio prometido. El silencio que siguió a la acusación de Alejandro no fue vacío. Era un abismo lleno de ecos de mi pasado, de su dolor, de nuestra relación hecha añicos. Mi madre y mi padre, que habían estado riendo momentos antes, ahora no, se miraban con una mezcla de confusión y horror, sin comprender la magnitud del colapso que se desarrollaba ante sus ojos. Yo sentía el peso de sus miradas, pero mi atención estaba fija en Alejandro, en la forma en que sus ojos, antes llenos de amor, ahora me atravesaban con una frialdad que helaba el alma. ¿De qué estás hablando, Alejandro? Logré susurrar, mi voz apenas un hilo. Sabía la respuesta, la verdad se estaba abriendo paso en mi mente como una grieta en un muro. Era la imagen de ese campamento, la foto de ese niño al que él había señalado. Era él. No podía ser de otra manera. Él se levantó de golpe, la silla raspó el piso con un sonido estridente que rompió la quietud. Su mano temblaba mientras señalaba la foto, su dedo apuntando al niño que estaba a mi lado en la imagen, con una gorra de béisbol ladeada y una sonrisa desdentada. Este niño, dijo, su voz ronca, este niño soy yo. Y ella, su dedo se movió para señalar a una niña en el fondo, con el cabello recogido en dos coletas, esa es mi hermana Sofía. La que tú empujaste. La palabra empujaste resonó en la sala, cargada con el peso de años de resentimiento, de un trauma que yo había borrado de mi memoria, o al menos había creído borrar. Mis padres se miraron luego a mí, buscando una explicación. No había explicación que pudiera justificar lo que él estaba diciendo, lo que yo, en mi inconsciencia infantil, había hecho. Yo no recuerdo, balbuceé, la negación una respuesta automática, una defensa desesperada. Pero incluso mientras lo decía, fragmentos de un recuerdo olvidado comenzaron a emerger, como burbujas de un pantano oscuro. Un campamento de verano, una discusión, un empujón, un grito, y luego el silencio. Alejandro se rió, una risa amarga y hueca que no tenía nada de alegre. Ría, claro que no recuerdas. ¿Por qué recordarías el día en que destrozaste la vida de una niña? Sofía nunca volvió a ser la misma después de eso. Perdió la confianza en sí misma, en el mundo. Su rodilla quedó destrozada, sí, pero fue el miedo lo que la paralizó. El miedo a que alguien la lastimara de nuevo, el miedo a la gente como tú. Cada palabra era un golpe, un martillo demoliendo los cimientos de mi existencia. Yo, la prometida perfecta, la hija modelo, la amiga leal. ¿Podría ser yo la villana en la historia de alguien más? La idea era insoportable, pero la verdad se imponía con una fuerza brutal. ¿Qué le hiciste a Sofía?, preguntó mi padre, su voz grave, su mirada decepcionada. Mi madre se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de lágrimas. La imagen de la niña en la foto, la pequeña Sofía con sus coletas, se superpuso a la imagen de Alejandro, el hombre que amaba, ahora lleno de odio. Fue un accidente, gemí, intentando aferrarme a cualquier atisbo de inocencia. Éramos niños. Yo no quise. No quisiste, interrumpió Alejandro, su voz subiendo de volumen, la ira desbordándose. Pero lo hiciste. Y no solo eso, te fuiste, desapareciste. Nunca miraste atrás.
Mientras Sofía luchaba por caminar de nuevo, por superar el miedo, tú seguías con tu vida perfecta, sin un rasguño, sin un recuerdo. El resentimiento en sus palabras era palpable, una herida abierta que nunca había cicatrizado. Me di cuenta entonces de la magnitud de mi ceguera. Él no era solo Alejandro, mi prometido, era el hermano de Sofía, el guardián de su dolor, el vengador de una injusticia infantil que había marcado su vida para siempre. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Le pregunté, la voz quebrada. Pudimos haber hablado. Pude haber. ¿Hablar? Se burló. Creí que lo entenderías por ti misma, que la culpa en algún momento te alcanzaría. Pero no. Vivías en tu burbuja de privilegio, sin mirar nunca las consecuencias de tus actos. Te busqué durante años. Quería entender. Quería que pagaras. Y cuando te encontré, pensé que el destino me había dado la oportunidad perfecta. Una venganza dulce. Hacerte pagar por todo lo que le hiciste a mi hermana. La palabra venganza me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Todo este tiempo, nuestro amor, nuestra relación, ¿había sido una farsa? ¿Un elaborado plan para hacerme sufrir? La revelación era más dolorosa que cualquier golpe físico. ¿Me usaste? Susurré, el aliento atrapado en mi garganta. Todo esto. Fue una mentira, sus ojos, antes tan tiernos, ahora eran dos brasas ardientes. Cada momento que pasé a tu lado, cada palabra de amor que te dije, era una tortura. Una tortura para mí sabiendo lo que eras, y una tortura para ti, aunque no lo supieras. Pero la verdad siempre sale a la luz, ¿no es así? Especialmente en Navidad. La crudeza de su confesión me dejó sin aliento. No había remordimiento en su voz, solo una fría satisfacción. La Nochebuena se había convertido en el escenario de mi propia destrucción, y el arquitecto de mi caída era el hombre que había prometido amarme hasta la eternidad. La justicia en su mente se estaba sirviendo fría, y yo era el plato principal. El silencio que llenó la habitación después de sus palabras fue más ensordecedor que cualquier grito. La Nochebuena, que minutos antes había sido un remolino de risas y alegría, se había transformado en un escenario gélido de confesiones y verdades amargas. Mi mamá y mi papá, que habían estado observando la escena con una mezcla de confusión y preocupación, finalmente rompieron el hechizo. Mi mamá, con una voz que apenas reconocí, preguntó: ¿De qué estás hablando, Alejandro? ¿Qué venganza? Alejandro, sin inmutarse, levantó la mirada de la foto, sus ojos fijos en los míos. No había arrepentimiento, solo una frialdad calculadora que me heló la sangre. Es simple, señora, dijo, dirigiéndose a mi madre, pero sin apartar los ojos de mí. Su hija, su perfecta hija, me destrozó la vida hace años. Ahora es mi turno. La forma en que pronunció cada palabra, pausada y deliberada, era la de un verdugo que recita la sentencia. Mi padre, siempre más impulsivo, se puso de pie, su rostro enrojecido por la ira. ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi hija en mi casa en Navidad? Su voz resonó en la sala, pero Alejandro no se inmutó. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Señor, usted no sabe nada de lo que su hija es capaz. Ella es una manipuladora, una destructora de vidas, y yo solo estoy cobrando una deuda. La ira me invadió, superando el shock inicial. Me puse de pie, mi voz temblaba, pero no por miedo, sino por una furia contenida. ¿De qué hablas, Alejandro? No sé de qué estás hablando. Nunca te he hecho nada. Mis palabras sonaron huecas, incluso para mí. Él rió, una risa sin alegría, que me erizó la piel. Oh, sí lo sabes. Lo sabes perfectamente. Pero has borrado ese recuerdo, ¿verdad? Es más fácil vivir en tu burbuja de inocencia. Se acercó a mí, su mirada penetrante. Recuerda el campamento de verano. Recuerda lo que le hiciste a ese niño. A mí. La imagen del campamento de verano, la foto de la cabaña, el Popocatépetl nevado. De repente un destello, una pequeña chispa de memoria. Un niño. Un incidente. Una broma pesada que salió mal. Pero era hace tanto tiempo, yo era solo una niña. ¿Cómo podía ser esto? Mi mente corrió, tratando de unir las piezas. Era un recuerdo vago, casi olvidado. Un niño en el campamento un poco torpe, siempre solo. Yo, con mis amigos, buscando diversión. Una broma inofensiva en mi mente infantil que lo humilló frente a todos. Las risas, sus lágrimas. Lo había olvidado, o lo había enterrado muy profundo. ¿Esa broma? Susurré, la incredulidad tiñendo mi voz. Éramos niños, Alejandro.
Fue hace más de 20 años. Él negó con la cabeza, su expresión endurecida. Para ti fue una broma. Para mí fue el inicio de un infierno. Me acosaron por años después de eso. Mi vida cambió. Y tú seguiste tu vida como si nada. Feliz, exitosa. Mientras yo cargaba con el peso de esa humillación. Mis padres escuchaban, atónitos. Mi mamá se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de lágrimas. Mi papá, aunque todavía enojado, parecía procesar la información, la furia mezclada con una creciente tristeza. La verdad, aunque dolorosa, empezaba a revelarse. No era una mentira, era una versión distorsionada y magnificada de un pasado que yo había olvidado. Alejandro continuó, su voz cargada de veneno. Te busqué, te encontré. Y planeé cada paso de esto. Cada cena, cada cita, cada palabra de amor. Todo fue una farsa, un guión para esta noche, para este momento, para verte caer. Sus palabras eran dagas, una tras otra, perforando mi corazón. La traición era absoluta, la manipulación magistral. Él había jugado un papel, había construido una ilusión, solo para verla derrumbarse a mis pies. ¿Y qué, Alejandro? ¿Qué quieres de mí ahora? Mi voz era apenas un susurro, mi cuerpo temblaba. Él sonrió, una sonrisa sin alegría, solo una fría satisfacción. Quiero que sientas lo que yo sentí. Quiero que sepas lo que es perderlo todo por la crueldad de alguien más. Quiero que tu vida perfecta se haga pedazos, justo como hiciste con la mía. La habitación ese. Se volvió un torbellino de emociones. Mis padres, conmocionados, intentaron intervenir, pero yo los detuve con un gesto. Esta era mi batalla, mi karma. La Nochebuena había terminado, y con ella la ilusión de mi vida perfecta. La justicia en su mente se había servido, y yo era el plato principal. Pero mientras lo miraba a ese hombre que había prometido amarme, sentí algo más que dolor. Sentí el frío y amargo sabor de la lección. La humillación que yo había infligido sin pensar había regresado para cobrar su precio. Y en ese momento, en medio de la desolación, supe que mi historia no terminaba ahí. La venganza de Alejandro había sido su plato principal, pero la mía, la de reconstruirme, apenas comenzaba. El silencio se extendió por la sala, pesado y denso como la niebla en la Ciudad de México. Mi prometido, Luis, seguía pálido, sus ojos fijos en la foto que mi mamá sostenía. Era la imagen de un niño, no más de 5 años, con una cicatriz distintiva sobre la ceja izquierda. Esa misma cicatriz que yo había visto en Luis desde que éramos adolescentes. ¿Quién es él, Alejandro?, preguntó mi madre, su voz temblorosa, ajena a la tormenta que se desataba dentro de mí. Miré a Luis. Su mirada ya no era de asombro, sino de terror. Es el niño del orfanato, susurró, apenas audible, el que mi mamá siempre decía que era mi hermano. Mi corazón se detuvo. Hermano. La palabra rebotó en mi mente, una revelación que lo explicaba todo. Mi madre había perdido un hijo, mi hermano mayor, en un accidente automovilístico cuando era muy pequeño. Ella nunca habló de él. El dolor era demasiado grande. Pero siempre guardó una foto, la misma foto que ahora sostenía. Y Luis, el hombre que amaba, era ese hermano perdido. La traición, el resentimiento, la obsesión por la venganza que me había consumido durante años, todo se desvaneció en un instante. No era una historia de abandono, sino de pérdida. Mi madre no me había ignorado por capricho, sino por un dolor inimaginable. Y Luis, mi supuesto rival, era la pieza faltante de nuestro rompecabezas familiar. Mis piernas cedieron y caí de rodillas. Las lágrimas brotaron no de ira, sino de alivio y una tristeza profunda por el tiempo perdido. Luis se arrodilló conmigo, su mano buscando la mía. No lo sabía, Ale. Te lo juro por mi vida. Mi madre dejó caer el álbum y nos abrazó a ambos, su llanto uniéndose al nuestro. Fue un abrazo que duró una eternidad, un abrazo que sanó heridas de décadas. La verdad, tan brutal y hermosa, finalmente nos había liberado. Los días siguientes fueron una mezcla de revelaciones y reconciliaciones. Luis y mi madre pasaron horas conversando, armando los pedazos de un pasado fragmentado. Descubrimos que mi abuela, en su desesperación por proteger a mi madre de más dolor, había ocultado la supervivencia de Luis, dándolo en adopción. Ella creyó que era lo mejor, una forma de que mi madre sanara sin la constante presencia de un recuerdo tan doloroso.
La justicia que yo había buscado, la venganza que había planeado, se había transformado en algo mucho más valioso, la verdad y la reunificación. Ya no había necesidad de culpar, solo de entender y perdonar. Mi corazón, que había estado endurecido por el resentimiento, finalmente se ablandó. Mi relación con Luis se fortaleció. Compartir esta verdad nos unió de una manera que nada más podría haberlo hecho. Él no era el villano de mi historia, sino la clave para su resolución. Mi madre, liberada de su secreto y de su dolor silencioso, volvió a ser la mujer risueña y amorosa que recordaba de mi infancia. La Navidad de ese año, en lugar de ser el escenario de mi venganza, se convirtió en el inicio de una nueva etapa para nuestra familia. Ya no éramos 3 individuos con secretos y heridas, sino una familia completa, unida por la sangre y por la verdad. La vida nos había golpeado, sí, pero también nos había dado la oportunidad de reconstruir, de perdonar y de amar de nuevo. El costo fue alto, años de angustia, pero la recompensa, la paz y la familia, valió cada lágrima.